dentro de estos trabajos, ¿cierto? Entonces, ahí es bien importante que entendamos cuáles son esas métricas, eh, algo que tiene que ver con ensayos que se pueden hacer o formas de evaluación de la calidad de esas observaciones, metodologías y técnicas pues respecto a esta temática y un poquitico de, digamos que el control metrológico, aclarar un poquitico más del control metrológico dimensional sobre estos equipos, ¿cierto? Y lo que puede haber en propuesta en una ISO 17123-8, que para muchos, pues para algunas personas es algo muy lógico y que no cala mucho dentro de ellos el tema de control metrológico a sus equipos o el tema de, digamos, de calibración, ¿cierto? Porque normalmente entienden calibración como realmente un ajuste o una adecuación del instrumento, muchas veces física, que realmente no está cerca de ser algo de ese tipo. Entonces, vamos a entender un poquitico, a expandir esta temática y nada, pues para esto tengo unas presentaciones preparadas y ya se las voy a... Ah, bueno, y vamos a hablar un tanto más también de lo que tiene que ver con software para evaluar estos elementos, ¿cierto? Vamos a ir conociendo software variado que nos permitirá de cierta manera pues mejorar en el conocimiento eh, de de todos estos elementos como tal, ¿cierto? Y finalmente calcularlos para poder tener pues datos con los cuales eh, analizar y posteriormente evaluar pues las condiciones de trabajo, ¿cierto? Entonces, pues, en qué momento la presentación. Bueno, voy a compartir con ustedes pantalla. Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla. Sí, señor. Bueno, aquí me dicen que sí, señor. Bueno, vamos adelante con esto. Entonces, tenemos un poquitico sobre evaluación de la calidad de las observaciones en NSS. Ya hemos hablado de varios elementos y la idea es que pues ustedes vayan en su acervo conceptual, vayan enriqueciéndose día a día en este espacio académico sobre todos los pormenores de lo que son las observaciones GNSS. No solo desde la perspectiva de geodesia, sino pues digamos su aplicabilidad en los proyectos topográficos, ¿cierto? En ingeniería topográfica y geomática específicamente. Entonces un poquitico de contextualización y de repaso para, pues digamos, para todo el ámbito de esta presentación o de esta temática del día de hoy. Entonces, uno de los principios fundamentales está siempre expresado, ya lo hemos dicho en clase, garbage in, garbage out, ¿cierto? Si ingresamos basura, pues saldrá basura, ¿cierto? Y el posicionamiento requiere unas observaciones que estén en unas condiciones específicas de acuerdo al objetivo que yo quiero alcanzar, ¿cierto? Realmente tenemos que entender que hay dos elementos, ¿cierto? Principalmente no debemos olvidar que siempre estamos hablando que en la evaluación del error que se puede cometer en una observación, siempre tenemos presencia de efectos sistemáticos y efectos aleatorios.
y es mi deber estar evaluando constantemente, digamos, el nivel o sí, el nivel que puedo tener de cada uno de ellos y qué prácticas puedo llevar a cabo para establecerlos o llevarlos a unos niveles admisibles dentro del tipo de observación que debo realizar o dentro del objetivo de precisión que debo alcanzar, ¿cierto? Entonces debemos pasar más de ser unos operarios del mero equipo, que de hecho la operación de los instrumentos pues todavía no la hemos hecho, pero realmente la operación de los instrumentos es relativamente sencilla, más de lo que se cree, hacer unos analistas de la calidad de esos datos y poder muchas veces a priori, me refiero a priori antes de ejecutar un procesamiento y demás, tener claros esos elementos, ¿cierto? Entonces, tener elementos de exactitud y precisión extremadamente claros. Entonces, como repaso de las clases anteriores, recordemos que tenemos unas fuentes de error, ¿cierto? Entonces, las fuentes de error, digamos que están asociadas a 4, principalmente, que son errores de carácter sistemático aleatorio, que tienen que ver con los satélites. Recuerden que dentro de los satélites los errores, perdón, de reloj y de órbita o efemérides, pues el segmento de control normalmente se encarga de realizando ajustes y demás, y eso nos lo entregan ciertos archivos que podemos utilizar posteriormente para mejorar, digamos, esas condiciones de entrada en las diferentes metodologías que requieran postprocesamiento. En las metodologías, una cosa que debemos entender en las metodologías en tiempo real, pues no hay disponibilidad, obviamente, de estos datos. Es decir, cuando usted está haciendo un RTK, él está resolviendo por algún algoritmo de ambigüedades, pero no va a poder resolver ambigüedades usando ni efemérides finales, ni usando ajustes de los errores de reloj o de algunos archivos de bias, ¿cierto? De lo que llamamos sesgos que se pueden generar posteriormente por el segmento de control y que nos permitirán corregir varios elementos. Entonces ahí es una de las limitantes, por ejemplo, de las metodologías en tiempo real. No pueden hacer uso de esto como si la pueden hacer las metodologías postprocesadas. Una segunda fuente, recordemos que son el medio de propagación. Allí principalmente tenemos como protagonistas la ionosfera y la troposfera. Ya vimos en clases anteriores en qué afecta cada una de ellas y los modelos que podemos emplear para el procesamiento. El entorno del receptor, y allí hoy trabajaremos, pues digamos, parte de estos efectos, del análisis de estos efectos. El principal de ellos, pues, es el que llamamos efecto multicamino, o el multipath, o el multitrayectoria, ¿cierto? Poder discriminar dentro de esos efectos, pues me da a mí la posibilidad de hacerme una idea de qué tan exactas pueden llegar a ser mis evaluaciones a partir de los datos obtenidos. Y finalmente el receptor mismo, con todo su tema de electrónica, ruido térmico, reloj interno, puede estar generando variabilidades que son pues importantes a la hora de analizarlas como fuentes de errores dentro de todo el andamiaje de lo que es una observación GNSS. No olvidemos que en el caso, por ejemplo, de los satélites, un error de unos 10 nanosegundos, miren el valor que estamos hablando, 10 nanosegundos, dan lugar a un error en la posición de unos 3 metros. Entonces, miren el nivel de digamos, de presión que alcanzamos luego de un postprocesamiento o en una metodología en tiempo real, bajo el uso de la medición de fase y el uso de las dobles y las triples diferencias como alternativas de cálculo. Listo. Bueno, dentro de los primeros elementos a evaluar y que digamos que recordemos que está dentro de qué? Dentro de la fuente que está asociada al entorno del receptor. Bien. Entonces, realmente, ¿qué es el multipath? Es que una señal que es transmitida, bueno, perdón, si es enviada, es lanzada por un satélite, debería llegar al receptor de manera directa, limpia. Resulta que por la cercanía a objetos, esta señal puede ser reflejada
se refleja en las distintas superficies, y entonces la antena GNSS o GPS, como la quieran ver en este momento, pero realmente los equipos actuales son antenas GNSS, le van a llegar la misma señal, pero por múltiples rutas, ¿cierto? Generando unos retrasos y unas diferencias digamos, en el arribo de supuestamente la misma señal. Y entonces eso va a hacer que la señal pues reflejada recorra mayor distancia y introduce retrasos, si estamos hablando de código, o errores en la fase, ¿cierto? Con que debería llegar directamente la señal, que complicarán pues los algoritmos de cálculo que tiene el receptor, o la capacidad muchas veces, bueno, no, los algoritmos como tal, ¿cierto? Vamos a ver más adelante cómo es una forma de minimizar estos efectos, que se puede hacer para minimizarlos, y que normalmente están en los dispositivos para tal fin. Entonces tenemos como elementos críticos lo que conocemos como cañones urbanos. Un cañón urbano es, por ejemplo, que tú estés dentro de dos edificios, en la calle, al lado de dos edificios, de dos estructuras que se consideren relativamente altas, por encima de unos 2 pisos. Entonces ya ahí realmente estás lo que conocemos como un cañón urbano, y ahí hay mucha multitrayectoriedad, ¿listo? O cercano a una estructura alta y demás. Esos son, digamos, que zonas que van a generar un entorno crítico, las zonas muy montañosas y de mucha vegetación, y la presencia de superficies de aguas cercanas también va a generar algunos conflictos, ¿cierto? O va a ser esos entornos críticos a los que estamos haciendo alusión en este momento. Entonces deberíamos evitarlos en la medida de lo posible, principalmente basados obviamente en la condición del trabajo, en la calidad que se quiere alcanzar. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en el caso, cuando estamos hablando de la medición por código, del pseudorango, la pseudodistancia, resulta que lo que hace el receptor, no sé si de pronto ya está quedando claro esa situación, pero lo que hace el receptor es que él replica la señal que él espera, o la señal que está convencionalmente admitida por cada satélite. Entonces el receptor aquí en Tierra está replicando esa señal, y él recibe las señales que están emitiendo los satélites. Y entonces el receptor lo que hace es relativamente comparar, así como lo estamos viendo en el gráfico, la señal recta de líneas rectas es la señal replicada, y la señal con curvitas y de línea de tramos es la señal que, digamos, realmente le está llegando al receptor, y entonces lo que intenta es alinear esas señales. Esa desalineación, ¿cierto? Esa desalineación va a generar, digamos, errores en el rango. ¿Por qué va a generar errores en el rango? Porque va a hacer que fuera digamos, del desfase, porque así lo hace, fuera de lo que se demora el receptor en encontrar que las señales se alinean normalmente, pues si él no encuentra las características específicas, como estamos viendo, una señal contaminada tiene una deformación, el pico se desplaza, entonces cuando él intenta igualar o alinear esos picos, pues el pico tiene o está desalineado por ese error. Y esa desalineación es lo que va a generar finalmente un error en digamos, en la comparación o alineación de la señal, y por tanto en la determinación del tiempo que le demoró para que la señal empalmara, por así decirlo. Entonces, finalmente eso va a afectar el pseudorango, ¿cierto? Que vamos a obtener allí. Entonces, esa señal distorsionada también, como les decía, al perder de alguna manera el enlace con el receptor y el satélite, también la determinación de la fase se va a ver afectada. Lo vamos a ver con un poquito mayor profundidad en las diapositivas siguientes.
Finalmente, también otro elemento, un elemento pues como de los signos, lo que llamamos aquí en la presentación los signos vitales, es que yo necesito tener claros ciertas métricas, ciertos parámetros con los cuales voy a evaluar la calidad de la observación. Uno de los primeros es el famosísimo SNR, o lo que llamamos relación señal-ruido. Allí hay dos connotaciones y muchas veces de pronto nos podemos confundir un poco a la hora de evaluarlo, porque hay dos métricas. Una es la relación señal-ruido, o ruido de fondo, señal-ruido de fondo, y la otra es la relación que hay entre la señal como tal, ¿cierto? Y el ruido, pero en una banda específica, que es el C/N0, ¿cierto? Entonces hay una pequeña diferencia entre lo que es el SNR y el C/N0, que digamos que hace que este segundo, el C/N0, sea un poco más, digamos, más independiente del ancho de banda específicamente, y al ser más independiente, pues es como más generalizante o me permite evaluar de una manera más clara sin tener en cuenta la especificidad del receptor, por ejemplo. En términos de la relación señal-ruido, una relación señal-ruido por encima de 40 va a ser una señal fuerte y limpia, es decir, una señal buena. Yo necesito que mis señales estén, para tener una cierta confianza en la fortaleza y la limpieza de la señal, que estén por encima de ese valor. Señales que estén por debajo de 30 decibelios por Hz son señales débiles y que probablemente nos están mostrando una obstrucción o la presencia de una gran multitrayectoriedad, o lo que llamamos multipath, ¿cierto? Digamos que no lo podemos asociar directamente a eso, o sea, que sí, bajo de ver es multipath solamente, ¿no? Pero digamos que es un muy buen indicador de la presencia, por ejemplo, en multitrayectoriedad. Esta multitrayectoriedad, dentro de sus dos tipos de multitrayectoriedad, que una es por el entorno de propagación y otra es por el entorno donde se encuentra el receptor propiamente, ¿cierto? Un segundo, digamos, una segunda métrica es la integridad de los datos y los deslizamientos de ciclo o saltos de ciclo, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Cuando hablamos, por ejemplo, de la integridad de los datos, es que él va a comparar los datos realmente que recibe, ¿listo? Los datos que recibe o digamos, las señales efectivas que el receptor pudo captar en relación a las señales teóricas, ¿cierto? Él, basado en el conocimiento que tiene con las efemérides transmitidas, él puede establecer esa relación y puede decir, venga, yo tengo este número de señales efectivas y este era el número teórico que debería recibir. Este parámetro de integridad es un parámetro bien interesante, ¿cierto? Si hay interrupciones en la señal, pues obviamente voy a dejar de recibir señales efectivas y este valor de integridad disminuirá. El valor de integridad ideal es del 100%, es decir, que el número de señales que estoy recibiendo efectivas pues sea igual al número de teóricas. Normalmente valores por encima del 90-95% son aceptables, teóricamente el ideal es de un 100%. Cuando tengo valores que están por debajo del 90%, realmente debo ser consciente de que esas señales esa integridad lo que me está mostrando es que vamos a tener de pronto dificultades a la hora de poder encontrar un valor de ambigüedad entero, poder garantizar la exactitud del procesamiento y demás. ¿Listo?
Y deslizamientos de ciclo, pues es que realmente está asociados a la pérdida o interrupción de la señal. ¿Listo? ¿Qué pasa con esa situación de pérdida o interrupción de la señal, o lo que llamamos el el ciclo de slide? Es que pierdo la capacidad de llevar el conteo de las ondas enteras, ¿cierto? Es decir, de poder calcular adecuadamente la ambigüedad. Normalmente esto tiene un impacto muy fuerte, los deslizamientos o saltos de ciclo, tiene un impacto muy fuerte sobre las metodologías en tiempo real y sobre la metodología de posicionamiento de punto preciso, porque está muy asociado a la posibilidad de poder resolver las ambigüedades. Recuerden que la metodología RTK yo resuelvo ambigüedades, pero no lo puedo hacer ni con correcciones de relojes, no lo puedo hacer ni con las efemérides precisas o finales, sino que lo estoy haciendo con los datos transmitidos en el momento. Entonces, si hay pérdidas de ciclo, los datos que logra recepcionar el receptor, pues yo pierdo esa posibilidad de hacer un cálculo muy preciso de la ambigüedad y por ende, pues eso va a ir en detrimento de la calidad de la observación. Entonces, haciendo un balance hasta el momento, hemos visto lo que son relaciones señal-ruido, listo, y integridad y deslizamientos de ciclo. Vamos a ver más adelante qué software son los que me permitirán evaluar esto y cuáles son los rangos que pues ya vamos viendo, digamos, los parámetros que están asociados a estos valores. Recordemos que necesitamos relaciones señal-ruido por encima de 40 decibelios y necesitamos integridades de señal que estén asociadas aproximadamente a lo más cercano posible a 100% de integridad de la señal. Vamos a ver, espérenme aquí. Una presentación. Una presentacióncita. En la que tengo pues otro valor allí bien importante, que es el de el multipath o la evaluación de multipath o trayectoria o multicaminos, que llamamos también multicaminos, que es otros parámetros, digamos, que en conjunto a mí me van a facilitar la evaluación de la calidad de esas señales, ¿cierto? Vamos entonces a ver aquí la presentación. No sé si ahí me confirman si me están viendo. Sí, profe. Entonces, algunos autores, ojo que aquí tenemos, una cosita que aclarar porque de pronto no creo que no lo he dicho. Y es que pues cada señal me permite a mí, o sea, cada banda, cada frecuencia, me permite a mí evaluar esa condición, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos un receptor doble frecuencia, pues yo voy a tener un SNR de la frecuencia 1, un SNR de la frecuencia 2, ¿cierto? Vamos a tener dos datos, lo mismo que vamos a tener una integridad de la señal 1, integridad de la señal 2, ¿correcto? Que se puedan entregar en unos valores promedio. Algunos software, algunos programas nos manejan siempre unos datos promedio, otros los individualizan un poco más y te dan digamos, un informe con mayor detalle. Entonces es importante eso. En términos de otro de los parámetros es el multipath, le llamamos enemigo del rebote. Entonces, digamos que por esas señales que rebotan, en las superficies, como ya lo veíamos, pues nosotros vamos a tener una condición de multitrayectoriedad. El valor de multitrayectoriedad en la medida en que sea más alto es más nocivo. Es decir, está diciendo que tenemos una multitrayectoriedad mayor. Debemos siempre tener o propender porque tengamos datos de multitrayectoriedad por debajo de 0.30 metros. Este valor directamente lo que está mostrando es el error que se puede, es un valor que normalmente dan metros,
y lo que está mostrando es el error que se genera en el pseudorango, se genera en el establecimiento de la medición de fase de la onda, y su indicación está obviamente dada como si fuese una distancia. Entonces, valores por debajo de 0.3 metros, es decir, valores debajo de 30 centímetros son ideales. Como estamos viendo allí, un MP1 es la multitrayectorial de la longitud de onda 1 o la frecuencia 1. Un MP2, por ejemplo, para GPS, miren que cada constelación, dependiendo de las frecuencias que maneje, entonces me van a aparecer a mí estos datos. Si yo tengo datos, por ejemplo, como ese punto 18, ese punto 22 que estamos viendo allí en pantalla, pues son datos muy buenos. Lo ideal es que este valor se hiciese a cero, pero pues difícilmente en una observación eso va a pasar. Difícilmente vamos a poder tener un valor de cero dentro de una observación GNSS, pero valores de punto 18, punto 16 en multitrayectoriedad están relativamente muy bien, ¿cierto? Eh, un tema con respecto a la integridad de la señal. Algunos software la entregan como en porcentaje, como la tasa de integridad de la señal, 100%, 90% y demás. Otros software la pueden dar en términos de la relación o SLPS, ¿cierto? ¿Cómo se entiende esta relación? ¿O qué es lo que hace realmente esta relación? La relación OSPLS, LPS, perdón, que esa sigla siempre me da duro. Lo que hace, para que me entiendan claramente, es que compara las observaciones, el número de observaciones, y las divide entre los saltos de ciclo o las pérdidas de ciclo. Entonces, en la medida en que la observación, digamos, tenga una mejor integridad o tenga menos saltos de ciclo, el parámetro de esa relación observaciones respecto a los saltos de ciclo deben ser un número más grande. Entonces, en condiciones estándar, ese valor debe estar por encima de 8000. ¿Listo? Entonces son números grandes eh, que pueden llegar a muchísimas. Eso depende mucho del tiempo digamos, que yo tengo de observaciones y demás en relación a los saltos de ciclo, pero un valor de 8000, por encima de 8000, ya es un valor que es un buen indicador de la integridad de la señal o de que existe una baja presencia de pérdidas de ciclo. ¿Listo? Eh, entonces, por ejemplo, en una observación multiconstelación como la que estamos viendo acá, yo puedo ver de un software, me puede entregar estos valores, por ejemplo. Entonces me puede decir, vea, de GPS, digamos, adquiriste señal de 30 satélites, tienes una MP1, que es decir, una multitrayectorial en la longitud, en la primera frecuencia de 0.18 metros, y tienes un SNR promedio de 4432, es decir, que tienes un SNR promedio alto, bueno, por encima de 40, por encima de 44 ya es, recordemos, bueno. Puedo tener un reporte así, por ejemplo, como del sistema Beidou, el BDS, que es 32 satélites, una integridad del 100% y una relación de observaciones altos de ciclo de 1.214.000. O sea, estoy teniendo una integridad de la señal buenísima, ¿cierto? No tengo, por ejemplo, para ese reporte del multipado, la multitrayectoriedad, eh, pero, por ejemplo, tengo un GLONASS con 19 satélites, una integridad muy alta y un multipad que está ahí como en el bordecito. Esa relación nos está indicando allí que vamos a tener algunos problemas. De pronto que vamos a necesitar, ojo, que aquí más adelante lo vamos a ver, vamos a necesitar un tratamiento mucho más robusto de esa señal, ¿cierto? Mucho más robusto. Va a ser normalmente lo que llamamos la placa. Esto tiene un nombre de la evaluación de calidad de métodos estándares de precisión. El hardware que es realmente lo que tiene ese receptor por dentro, ese circuito, ¿cierto? En ese circuito, la placa es una de sus, digamos que de sus condiciones es que ella es capaz ¿de qué?
de rastrear, pero de omitir o de filtrar, de restringir de cierta manera eh, esas señales que se han ido reflejando. Entonces, digamos que uno de los elementos que ataca la multitrayectorialidad muchas veces es el mismo que, es el mismo hardware de los dispositivos, ¿cierto? Y el software asociado a ese hardware que es capaz digamos, de tratar con ese tipo de señales de una manera exitosa. Entonces, por eso sí, en la evaluación de esto, pareciera que uno esperaría que no, pero la calidad de los receptores, la calidad de fabricación, eh, de la evaluación técnica y científica que hay detrás de la producción de un receptor, pues claramente sí se puede evidenciar. Sí es evidenciable, y yo les he comentado, digamos, en el entorno de las clases que ya hemos desarrollado, que pues las marcas top del mercado normalmente tienen a tener unas observaciones muy interesantes, con una muy buena fiabilidad. Pues obviamente ellos cobran todo el proceso de investigación, exploración y desarrollo, innovación y desarrollo que tienen tras la producción de sus dispositivos. Eh, pero pues vienen allí dispositivos de bajo costo, vienen por allí otros fabricantes que están haciendo cosas interesantes, de pronto a un precio más bajo y que están adquiriendo la posibilidad de relacionar pues estas técnicas, estas metodologías con muy buenos resultados. ¿Listo? Dentro de los métodos de evaluación existen unos métodos, digamos, que podemos o se pueden ejecutar en laboratorio. Hay una prueba, por ejemplo, que es la prueba de la línea base cero. Realmente la prueba de la línea base cero lo que intenta establecer es, por ejemplo, como fuente de error el receptor que tanto está aportando, o lo que llamamos ruido del receptor. Entonces realmente lo que hacen es que conectan dos receptores a una misma antena, ¿cierto? Una antena única, y comparan las señales, es decir, que adquiere cada uno de los receptores. ¿Cómo interpretan esas señales? La diferencia en esa comparación es lo que llaman ruido de qué? Ruido del receptor, ¿cierto? Es decir, cómo cancela esos errores, o se cancelan ahí errores lo que son atmosféricos y orbitales, y aísla puramente lo que es el ruido interno del receptor, pudiendo evaluar pues la calidad de esas observaciones. Dentro de la evaluación, digamos, no tanto de este tipo de métricas y parámetros, sino más de lo que es la realidad de qué, de la tarea real, de las observaciones de campo. Pues digamos que aparece una propuesta que la hizo 17.123-8, y su propósito es verificar la repetibilidad en condiciones de campo del RTK. O sea, en esa normativa, lo que ellos quieren evaluar es la repetibilidad en campo que tienen unos receptores NSS dentro de la metodología RTK, ¿cierto? Algunas personas dicen, no, pero es que eso no es calibración, y bueno, y hay todo un tema como yo ya les he mencionado, pero digamos que en el control metrológico ese procedimiento cabe y se ha planteado, digamos, dicen algunas fuentes, yo no he podido establecer con seguridad si eso es cierto, pero dicen algunas fuentes que la hizo de cierta forma, ha abolido un poquitico este numeral, pero pues eso yo no he encontrado evidencias. Realmente pues he hecho una búsqueda como que digan que ya no va a aparecer, que a partir del tal, aunque encontrar información pues sin costo sobre lo que tiene que ver con normativa ISO pues es complejo. Entonces pues ahí no he buscado algunas fuentes, pero es importante, ojo, es importante entender las condiciones de estas prácticas de campo, ¿cierto? Es decir, yo voy a evaluar el comportamiento de base y rover en una metodología en tiempo real y con qué repetibilidad se obtienen los resultados que ese par de receptores obtiene.
¿sí? Pero en esa metodología RTK específicamente. No estamos hablando de evaluar la repetibilidad en, digamos, en metodología estático, ni PPK, la repetibilidad en PP, en posicionamiento de punto preciso, no. Estamos hablando de la repetibilidad específicamente en metodologías de tiempo real, que digamos que son las metodologías con las que normalmente realizamos levantamiento, no metodologías con las que hacemos vinculación a marcos o densificación de marcos o establecimiento de marcos. Entonces, es específicamente tener claro que está evaluando repetibilidad. No sé si para ustedes el concepto de repetibilidad, recuerden que la repetibilidad está asociada al concepto de precisión. Entonces, como la capacidad de un sistema de medidas de en las mismas condiciones, unas condiciones muy similares de observación, obtener resultados muy cercanos. ¿Listo? Eso está asociado con el cálculo de incertidumbres y por eso, pues, en una fase tipo 2 de una calibración, eh, estaremos hablando de establecer esas incertidumbres. Y esas incertidumbres me indican la repetibilidad. Entonces, pues eso no es, para mí no es como muy descabellado, para algunas personas sí, porque bajo mi percepción, tienen como una comprensión extraña de lo que es la calibración, ¿sí? La calibración como tal. ¿Qué software me permite evaluar esto? ¿Cierto? Este conjunto de parámetros, digamos, tenemos varios software. Aquí yo menciono en esta presentación 3, el TEC, que es de una entidad que se llama UNAPCO. Ese es un software que hay que mencionarlo porque fue uno de los pioneros en la evaluación de este tipo de métricas y de parámetros de la calidad de las observaciones. Eso hace que esté un poco desactualizado en términos de los formatos de RINEX a los que debemos acceder. Normalmente en estos software lo que se ingresan son los datos en RINEX, en el formato de transferencia genérico. Y por tanto, por ejemplo, el TEC puro, recibe solo formatos de RINEX 2.11. Los dos formatos de RINEX 2.11 pues tienen unas limitaciones porque pues no estaban diseñados para el tratamiento de observaciones o de presentar observaciones de receptores triple frecuencia, de doble frecuencia, de multiconstelación. Entonces, digamos que cuando evaluamos con el TEC, de pronto nos estamos quedando un poco cortos porque estamos evaluando de pronto GPS y GLONASS solamente, y GLONASS de pronto L1 y L2, no podemos evaluar la tercera frecuencia. Entonces, pues es un software interesante que a nivel histórico es muy importante. Hay que estar mirando porque yo les puedo estar diciendo esto que les estoy diciendo en este momento y dentro de 2 días los desarrolladores o la gente de la UNAPCO lanza que vea una actualización del TEC y como me pasaba que ya me pasó de hecho en su momento, yo presentaba el TEC, lo mostraba cómo se maneja porque se maneja sobre DOS y a los pocos días me enteré que también existía una versión ya para Windows, entonces que ya tenía una interfaz gráfica. Eh, con las mismas limitaciones del TEC en cuanto a poder evaluar multiconstelaciones y multifrecuencias, pero ya hacía un poco más fácil el ejercicio. Eso son las condiciones. Pero posteriormente pues he venido trabajando con software como el BNC. El BNC también es un software que vamos a ver en este espacio académico. También tenemos que hablar del RTK-Lite porque el RTK-Lite nos permite evaluar muchos elementos dentro de las observaciones NSS. Y hay un software que se llama Anubis. Ese software Anubis es libre también. Estos software que les estoy mostrando son libres. Pero el software Anubis tiene un solo problema. La versión libre corre bajo Linux. ¿Cierto? Entonces eso ha sido un poco complicado porque la estabilidad
digamos que el trabajar con Linux dentro de las versiones de Windows, pues no es tan sencilla, no nos ha dado pues muy, muy buena estabilidad. Eh, Allí basados pues en asesorías de algunas personas nos dicen que la mejor forma es correrlo usando Docker, eh, pero digamos que dentro de mis conocimientos pues no soy muy, muy, muy fuerte ya en esa parte, entonces pues lo he ido dejando un poquitico de lado mientras vamos mejorando ese ejercicio, porque pues yo logro hacer un ejemplo, pero después que ustedes puedan replicar y demás, ha sido bien difícil, bien difícil. A algunos les da, a otros no les da, a unos funciona un día, al otro ya no le funcionó. Bueno, es todo un tema, entonces digamos que trabajamos mejor o con más fácil, mucho más fácil con el BNC. Y también con otro software que se llama Ringo, que es un software japonés, se llama así tal cual, no, no le estoy tomando el pelo, se llama Ringo, como como el alimento para mascotas. Y este software Ringo, bueno, y de hecho vamos a ver unos software chinos y japoneses dentro de este semestre que vienen muy, muy, muy fuertes digamos, en el trabajo de bajo costo, ser herramientas libres. Este Ringo también te permite hacer la evaluación de calidad, lo que normalmente es un Quality Control, que se conoce casi en todos los programas como un QC, un QA. Entonces te permite hacer el Quality Control de todas las constelaciones y demás. Existen algunos aplicativos, digamos, de paquetes de Python, pero con ciertas limitaciones, esos paquetes de Python, entonces eso tampoco ha retrasado, perdón, ha hecho que avancemos mucho como en el empleo de lenguajes de programación para esto. De hecho, he hecho una exploración grande con respecto a esto, por ahí en unos videos de un autor ruso en YouTube, que también tiene unos videos en el YouTube ruso, muestra un aplicativo que el señor desarrolló y pensaría yo que es de los aplicativos que he visto para este objetivo, sería como de los aplicativos o sea, más completos, muy, muy completos. Lo que él muestra en el video se ve extremadamente completo, pero yo no sé si es que al señor hay que contactarlo para que él venda ese aplicativo y demás, pero no, no lo he podido encontrar. O sea, solo se ve en el video, muestra ejemplos, pero pues también el idioma dificulta un poco la comunicación y de pronto entender cuál es la dinámica de los desarrollos del señor, pero pues la verdad promete demasiado dentro de lo que puede uno ver en el video, ¿cierto? O sea, se ve muy bien en el sentido del nivel de detalle y la cantidad de parámetros que evalúa o métricas que evalúa, pero, pero pues no paso de haberlo visto en un video, por lo tanto pues no, normalmente no lo promociono. El trabajo fuerte nosotros lo haremos en BNC y en Ringo. Específicamente, Anubis es muy interesante, pero para no complicarnos la vida porque se pueden ir muchas clases intentando que nos funcione bien, intentando generar una metodología, un flujo de trabajo que nos permita correrlo adecuadamente. Y el TEC, pues no tiene mucho sentido ya mostrarlo, pues porque se está quedando un poco desactualizado. De pronto uno puede entrar a revisar la página de un NATCO, por ejemplo, para uno tener allí un referente, un NATCO, ¿sí? Y en un NATCO podemos encontrar, por ejemplo, software, y ahí hace referencia, ¿sí? Inmediatamente a herramientas de postprocesamiento, herramientas como Gatmin Glove, que son herramientas de corte científico, como Gypsy Oasis, como Vernese, obviamente, pero que realmente pues son bastante complicadas realmente de poder adquirirse por costos o porque normalmente están, digamos que, disponibles para usar a grupos de investigación pues muy robustos o que ellos evidencien que tienen ya pues una cierta
una cierta trayectoria en cuanto a investigaciones de este tipo y eso hace un poquitico compleja la situación. Entonces, miren, aquí aparece el TEC. El TEC, ustedes pueden entrar a la página de UNAPCO, buscar el TEC y de hecho, entonces aquí se vea plan de servicios de datos geodésicos, tan, 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 aquí muestra descripción del TEC. Es un enfoque simple pero poderoso, unificado a resolver muchos problemas de procesamiento de NS. Listo, especialmente en formato RINEX y VINEX. Te permite hacer una serie de operaciones, o sea, es un conjunto como de herramientas, ¿cierto? Eso te permite pasar a RINEX desde ciertos dispositivos. Entonces, por ejemplo, esos dispositivos Trimble, algunos dispositivos Leica nos permite pasar al formato RINEX, al formato VINEX. Y dentro de las herramientas que tiene, pues tiene una evaluación de control de calidad, del Quality Control, que es QC, y pues en algún momento lo hemos usado. Lo curioso de esto es que este kit de herramientas, por ejemplo, miren que esto es publicado desde el 2000 más o menos, con qué sistemas operativos compatible, ¿cierto? Y pues aquí ya lo podemos obtener para las distintas versiones, los ejecutables para distintas versiones, como les había dicho, corre en ¿qué? Corre en el DOS, la versión normal, y por ahí hay que rebuscar muchísimo algo que se llama WinTech para poderlo correr, digamos, con una versión de un entorno de una interfaz gráfica. Porque de hecho ni siquiera aquí en la página de la UNAPCO está como indicado, normalmente no estaba indicado que exista. Entonces dice, nota para usuarios, ninguno de los ejecutables TEC disponibles son interfaz gráfica de usuarios, y ninguno es un GUI. Eh, Todos son programas de línea de comandos. Al hacer clic aparecerá una ventana emergente durante una fracción de segundos. Debe usar una ventana de emulación del DOS o ejecutar el TEC en línea de comandos, por ejemplo. Entonces miren que aquí todo lo que está presentado es en línea de ¿qué? En línea de comandos o DOS. Eh, Entonces esa versión por allá en Windows ya le deja a uno como una inquietud, como dice, bueno, ¿y eso quién lo desarrolló? Porque en la página donde uno lo encuentra, pues no lo promocionan con esa interfaz de trabajo, esa interfaz desarrollando una interfaz gráfica, pues como tal, de usuario. Entonces, bueno, por eso el TEC lo hemos abolido un poco. Es de fácil uso, realmente es de fácil uso, pero yo ya lo presento poco realmente, para que después no se lleven de pronto alguna idea. Pero es que usted prometió y no enseñó a manejar al fin esta herramienta o esta otra". Pues realmente aprovechamos y manejamos las herramientas como más, digamos, más robustas y que sean de código abierto para poderlas trabajar de manera fácil, como una herramienta como BNC, ¿cierto? Entonces aquí podemos buscar esa herramienta, llamamos BNC. Este lo puede dar GNSS Software. Entonces vamos a venir aquí y es el client BKGen en trip. ¿Listo? Ahí vamos a poder acceder y vamos a ver que este software sí tiene una interfaz gráfica. Va en la versión, este conjunto de herramientas, no, pero creo que van en una versión un poco más allá. Déjenme, yo reviso aquí. Pero bueno, aquí nos dice que conjunto de herramientas para recuperar, decodificar, convertir, procesar flujos de trabajo en ese en tiempo real y también pues para la evaluación vuelvo, insisto, el Quality Control. Por aquí puede que nos muestre o nos indique detalles de configuración y demás. Motor de alineación, salida de series, cliente PPP, procesamiento, estaciones, gráficos, correcciones, cargas. Bueno, no nos muestra. Ah, bueno, en este sí nos lo está mostrando. Entonces miren que vamos a tener un software con una interfaz gráfica como la que estamos viendo en estas imágenes. ¿Listo?
Y aquí pues podemos entrar a descargarlo para sus versiones de Windows y va en la versión 2.13.4. En esa versión 2.13.4 usted la van a poder descargar aquí y realmente poder ejecutar, ¿cierto? Poder ejecutar, vamos a ver que vamos a encontrar unas gráficas y demás que vamos a interpretar y pues eso nos va a ayudar a entender la calidad de las observaciones. ¿Listo? Este es el software. Este sí corre con interfaz gráfica. Podemos también encontrar Anubis, que de hecho Anubis son de los mismos desarrolladores del Ngam que les mostré para los celulares. Anubis Software GNSS. GNSS, para que lo tengamos allí presente. Miren, en GNAP Anubis, ¿sí ven? Y allí entonces vamos a poder encontrar el software. Este sí con realmente digamos, la limitación de que la versión gratuita solo se encuentra para Linux. Y que la versión Pro en el software comercial y el de tiempo real, pues realmente sí son unos costos muy elevados. Estamos hablando de ese software en su modo Pro vale 1.000 euros y en su modo Pro de tiempo real vale 2.500 euros. O sea, pues es oneroso como para que eh, nosotros vamos a decir que podemos adquirir uno para cada alumno y poder desarrollar eso, pues nos tocaría que tratar de trabajar con el software libre. De pronto, si alguien tiene conocimiento de aplicativos de web y demás, eh, pues se podría hacer el intento, ¿sí? Pero pues realmente no es tan sencillo, no es tan sencillo, entonces, eh, pues por eso hemos perdido, digamos, un poco de interés en el ejecutarlo. Yo sí ya he hecho cálculos utilizando las posibilidades que tiene actualmente Windows de correr versiones de Linux sin instalar lo que llamamos eso se llama, ¿cómo es que se llama en los software Linux? Una distribución específica montada en Linux, como un Ubuntu, bueno, como un Zoom, no sé, ¿cierto? Pero realmente se han hecho actividades, hemos logrado resultados, pero no son muy estables a la hora de la ejecución. Entonces es bastante complejo el transmitir el modo de ejecución, ¿cierto? Transmitir el modo de ejecución, a veces toca que intentarlo varias veces hasta que funciona, puede ser por la misma inestabilidad de no tener un Linux específicamente, y pues yo tampoco les voy a pedir que ni generen una partición, ni que compren un computador para que le pongan Linux de manera específica. Entonces, pues nos podemos bandear con herramientas más, más claras, bueno, más expeditas para nosotros. Y finalmente el software Ringo. Software, perdón, Genesis. Sí, ahí estamos en este software Ringo. Es un software de procesamiento de Linux, como ustedes lo están viendo acá, que actualmente está en su versión 0.9.4, ¿cierto? Este software también corre así como el TEC en DOS, pero este software sí admite Linux en versiones actualizadas. eh, Admite una cantidad muy interesante de procesos. Dentro de esos, este software Ringo se puede utilizar para hacer clip de las señales, es decir, para hacer depuración o corte de señales. ¿Listo? Entonces yo puedo recortar la señal quitando
digamos, los objetos que me pueden llevar a tener multitrayectoriedad. Y en eso vamos a esperar más adelante que podamos hacer una práctica, va a estar asociada una práctica al uso de esta herramienta de Ringo. ¿Listo? Entonces, miren que ya nos vamos aproximando, digamos, a- al empleo de esas herramientas. El tema de la página es que pues está en inglés y en inglés usted le puede pedir al que traduzca al español, no es que la página esté en español. ¿Listo? Para que tenga en cuenta eso. Entonces, miren aquí en índice de contenido, características y demás. Miren que aquí aparece el control de calidad o quality control como una de las herramientas. Me permite hacer corrección del salto, de los saltos de reloj, corrección ionosférica y me permite hacer conversión, ahora aquí está recorte. Miren, aquí está el recorte. Recortar solo los datos de L1 y L2, este tipo de especificar mediante la cadena separada por comas. Puedo hacer recortes a partir de máscara de digamos, de las señales. Entonces, miren, si ven, aquí entonces dice, vea, aquí el archivo de máscara de elevación se ve así. Yo puedo tener un archivo que es esto, azimut y elevación, y con ese archivo puedo hacer eh, la modificación. Este es el original y lo puedo enmascarado, lo puedo generar y convertir a esto, eliminando estas zonas que son las que van a generar probablemente más efectos, porque si ustedes ven, estos son edificios dentro de la máscara de elevación, estos son edificios, y esos pasos por aquí cercanos a edificios es lo que va a generar mucha multitrayectoriedad. Entonces esto nos puede colaborar. ¿Listo? Esto sí lo tiene este software específicamente, no otro software de los que hemos mencionado. ¿Listo? No sé, ¿está ahí alguna inquietud? Entonces, bueno, ahí no he visto una manito levantada ni nada. Eh, digamos, para ir haciendo un balance de lo que hemos tratado hasta el momento, pues tenemos entonces que la evaluación de la calidad o el quality control, del control de calidad de observaciones, se hace empleando unas métricas, ¿cierto? Esas métricas son integridad de la señal, relación de observaciones saltos de ciclo, potencia de la señal en términos del SNR, la relación señal-ruido de fondo, o en términos de la relación de señal y ruido en una banda específica, que es el N sub 0. Y hemos hablado de multitrayectoriedad para las distintas frecuencias. Digamos que los elementos son obtenidos para las distintas frecuencias. Entonces, una vez evaluado esos elementos, pues yo me puedo hacer una idea muy clara de la calidad de mi observación y de las necesidades de preprocesamiento que tienen que van a tener mis observaciones, ¿cierto? Eh, lo que finalmente propende por evaluar esto es que saber si las señales que estoy obteniendo si están cumpliendo unos estándares, eh, digamos, de lo que pueden existir en algunas normativas. En Colombia no tenemos ninguna resolución o ninguna normativa que nos plantee en términos de estas métricas o de estos estándares eh, cómo se hace el diseño para las observaciones NSS. Por lo tanto, pues no tenemos la obligatoriedad de cumplir algunos parámetros, pero conocer estos parámetros pues nos permite a nosotros técnicamente poder evaluar la calidad de nuestras observaciones y vuelvo e indico, para nosotros el principal valor es conocer de acuerdo al objetivo de presión que yo tengo, cuáles son las necesidades de preprocesamiento. Miren, ustedes han escuchado hablar mucho del postprocesamiento, ¿listo? Pero antes del postprocesamiento hay un preprocesamiento. Dentro de ese preprocesamiento se encuentra el control de calidad y basado en el control de calidad
Y en sí, para esas observaciones, yo necesito cumplir unos objetivos, digamos, robustos de exactitud y precisión, pues voy a verme la necesidad de emplear unas técnicas como las que les mostré de un enmascaramiento, por ejemplo, valga la redundancia, máscara de elevación para poder filtrar o tengo que filtrar por SNR las señales, dependiendo de las condiciones que me dé el software y así poder garantizar de que voy a poder, a pesar de unas condiciones de los datos, intentar obtener resultados que estén asociados a mi objetivo de precisión. ¿Cierto? No significa que en todos los tipos de procesos hay que hacer exactamente lo mismo, sino que hay que aprender y tener el criterio para hacer lo que corresponde. Bien, entonces, por ejemplo, yo tengo que hacer un 643, pues la verdad, un postprocesamiento para 643, la verdad, pues no es obligatorio realmente hacer un análisis de quality control y si lo hacemos, pues no es obligatorio realmente tampoco hacer enmascaramiento, sino que pues tomar un referente ahí y hacer un filtro por máscara de elevación, hacer una depuración de pronto de un satélite u otro, ¿cierto? Respecto de la calidad que visiblemente voy a poder ver de los software. Entonces digo, ya no, este satélite sí es mejor como quitémoslo y voy a poder ir al software de postprocesamiento y decirle, ese satélite no me lo tome que lo que hace es darme más ruido. Y de pronto ir en detrimento de la calidad de mi postprocesamiento. Pero muchas veces hay gente que postprocesa dentro de la realidad del desarrollo profesional y desconoce totalmente este tipo de herramientas. Y han hecho cientos de procesamientos y nunca han utilizado, no saben cómo evaluar una señal, sí, una señal y la calidad de una señal. Bien, yo podría decir, con temor de equivocarme, claramente, que dentro de ustedes ya hay personas que han hecho postprocesamientos, ¿cierto? Y vuelvo y digo, con temor de equivocarme, pero no con mucho temor, podría decirles que yo estaría casi seguro que ninguno conocía de estos software y de muchos de los parámetros de los que se habló hoy o los que hemos hablado hasta el momento. No sé si alguien de pronto ya tuviera alguna inquietud al tener algún conocimiento previo sobre estas herramientas. Quien las haya escuchado mencionar, por lo menos. Eso nos sirve como para la estadística, eh, realmente a nivel de, digamos, del impacto que podremos estar generando o que necesitamos generar en la comunidad. ¿Alguien en algún momento las había escuchado mencionar? No, profe, yo no, igual en ese tema tengo muy poca experiencia también. Entonces no he experimentado. Bueno, si ve a lo que me refería. Entonces, mire, yo lo digo con temor de equivocarme, pero realmente normalmente la, digamos, la repetibilidad de los resultados de las respuestas es muy alta. Normalmente, no, y es que afuera usted le pregunta y mucha gente desconoce esto. Desconoce tanto de los parámetros como de cómo los puede evaluar, ¿cierto? Al igual que el concepto de control metrológico, que eso es otro tema también muy complejo. En el entorno, pues, en el entorno común del empleo de estas tecnologías. Si alguien iba a aportarnos, Sí, profe. A ver, yo pues, he venido haciendo un trabajo, digamos, un procesamiento, un postproceso de información, pero claramente, como usted lo acaba de mencionar, pues desconocía esto, ¿no? Y me parece tan relevante porque al punto en que uno puede evaluar también la calidad de la señal que está recibiendo o está procesando pues, los equipos que uno tiene. sí, Entonces, correcto. pues sí, efectivamente. Y el tema del quality control, pues uno lo hace dentro del mismo software, pues, pues dentro de eso, pues la falta de conocimiento hace
que pues cometa de pronto ese error y cree que el quality control se configura dentro de los parámetros iniciales que tiene el software, ¿sí? Pero pues a todas luces, por lo que usted acaba de explicar, pues eso no es así. Sí, hombre, muchas gracias, Cristian, por el aporte que nos acabas de dar. Y es que, sí, de hecho me faltó mencionar, porque realmente lo que estaba mencionando era software libre. Y dentro de un software como el SGO, el CGO, perdón, CGO, que es el de CHSNAP, tiene un módulo para evaluar, es como, él lo nombra como un chequeo de calidad, ¿sí? O quality control. Pero muchas personas lo ejecutan y, y no, y a cada luz, o sea, lo ejecutan, pero no tiene como el peso específico dentro del procesamiento. ¿Y a qué me refiero que no tiene como el peso específico dentro del procesamiento? Porque lo ejecutamos, muchas personas no saben interpretarlo y digamos que lo que también presenta el software en cuanto a eso no es muy robusto en términos gráficos y demás, como si de pronto vamos a ver en algunos software que a partir de las gráficas te permiten generar una conclusión rápida para evaluar ciertas condiciones en el procesamiento o cuál debería ser como un parámetro de inicio para el procesamiento como tal. Eh, y lo otro es que queda como letra muerta en la mayoría de ocasiones, porque pues no pasamos más allá de evaluarlo, sino que sí podríamos tomar otro tipo de decisiones respecto a esos datos. Lo he visto en el en el CGO y lo he visto en un software, permítanme aquí que sea un software de una empresa que se llama Conap. Lo he visto en el software de Conap, pero no recuerdo en este momento si lo tengo instalado o no. En su momento lo obtuve, eh, lo obtuve, pero hay algo que a nivel de experiencia quiero resaltar de estas herramientas, porque no todo es tan color de rosa ni tan bonito, para ser sinceros. Eh, entonces quiero mirar aquí. Tengo una cantidad de cosas abiertas, perdón. Así de pronto lo tengo yo por aquí en GNSS. Y div input. Creo que es Conbin, pero no, parece que no lo tengo instalado. Tendría que buscarlo. Es un software de una empresa de instrumental topográfico japonés, o chino, no recuerdo si es chino o japonés, que se llama Comnab. En Comnab también ellos tienen un desarrollo de un software para el postprocesamiento específicamente de las observaciones con sus receptores. Y en ese hay un análisis muy interesante de Quality Control, también muy desde el punto de vista numérico y allá era donde iba mi aporte. Realmente vamos a ver que los software tienen una característica. Unos son muy numéricos, muy del valor del parámetro y de acuerdo a eso tomar decisiones. Otros son un tanto más gráficos, entonces puedo ver de manera más gráfica el comportamiento de los satélites, puedo tomar decisiones por colores y de pronto son decisiones que no son tan precisas o específicas, pero que sí son muy, muy, muy concluyentes o muy pertinentes en términos de estimar o de lograr acotar unos parámetros para el tema del postprocesamiento, ¿sí? De hecho, aquí yo tengo el BNC, puedo ejecutar el BNC y ustedes van a ver, por ejemplo, la versión, ¿cierto? Y aquí estoy específicamente en un Linux Editing o Quality Control. Y ahí es donde vamos a ver, la configuración es extremadamente sencilla y la ejecución pues también.
Yo no sé si con los datos que tengo ahí, voy a mirar si con los datos que tengo ahí, Profe, no está compartiendo está en la ¿no? presentación de. Ah, perdón que en algún momento Eso, allá. le di, le di que lo pausé, perdón. No, no parece que estos datos los he movido y que le di aquí estar y no veo que aparezca nada. Entonces, porque esos datos ya los moví, esas ubicaciones, entonces no me genera nada. Lo miraremos en su momento, claramente. Eh, bueno, pero es que no estoy en Analyze. Esperemos a ver si puedo mostrarles un ejemplo muy rápido. La idea no es que esté enseñando, hágalos aquí. Pero sí, no, ya están los datos movidos, pero bueno, lo que vamos a lograr es obtener algo como esto, pues obviamente mucho más diciente y unas grafiquitas que por el momento aquí no se han construido adecuadamente, pero vemos relaciones señal-ruido, eh, vemos multitrayectoriedad y estos gráficos me van a servir para poder hacer varias cosas, ¿cierto? Con este software, obviamente no el día de hoy porque no alcanzamos, estamos viendo eso la parte teórica y que conozcamos los pormenores iniciales de estas técnicas. Un elemento importante a la hora de tocar estos temas es que en mi experiencia he evidenciado algo y es que hay como mucha variedad en los modelos de cálculo de estos parámetros. Entonces vos revisas de un programa a otro, vos revisas de un programa a otro y encontrás que no te dan exactamente los mismos parámetros. O sea, de hecho encontrás que te dan diferencias significativas. Entonces, y en cuanto a eso, es poco lo que he logrado establecer en digamos, como antecedentes de otros trabajos, de proyectos y demás, ¿cierto? He visto recomendaciones de algunos software, de hecho a Nuis lo conocí por recomendación de un proyecto de evaluación de calidad de las estaciones digamos, de las estaciones de la red Magna Eco, acá en Colombia. Obviamente hay personas detrás de esas redes y detrás de todo ese montaje hay personas con un conocimiento extremadamente alto, ¿cierto? Que pues muchas veces no lo comparten. Eh, entonces, digamos que ese proyecto me permitió pues saber la existencia de ese software Anubis y allí lo recomiendan como un software muy bueno para ese tipo de trabajos. De pronto habrán comprado la versión Pro. La verdad es que no puedo asegurarlo. Lo encontré también ahí como un software libre en Linux y de él lo he ejecutado. Él ejecuta una interfaz que es muy numérica, es decir, obtiene unos resultados y los presenta en informes muy técnicos y numéricos. Y también tiene la posibilidad de otro aplicativo para presentar los gráficos. Pero bueno, vuelvo e insisto, el tema de correrlo en Linux pues no lo hace tan operativo ni tan pertinente como para el curso porque no nos da tiempo para que ustedes lo puedan o lo podamos desarrollar aquí. Idealmente sí, pues puede que les cree a usted la inquietud para que lo miremos ya en un proyecto de grado o alguna cosa. Bueno, ¿cómo se hace la mitigación de los efectos o de todos estos efectos de lo que es estos errores que hemos visto y demás? Realmente hay algunas estrategias, como les digo, la mitigación, por ejemplo, de multitrayectorial está o enmascarar las señales y recortarlas de acuerdo para eliminar la posibilidad de señales reflejadas dentro de los datos, pero no es que lo podamos eliminar en 100%, pero le podemos colaborar algunas estrategias y algoritmos que tienen el mismo hardware, en la relación hardware-software, pues los dispositivos, las placas dentro de los receptores, ¿cierto? Hay un proceso de mitigación que es
la isoponderación, un modelo clásico que asume que todas las señales son iguales y el modelado estocástico pues asigna pesos basados en la calidad y así pues obviamente las señales con mayor peso van a poder aportar muchísimo más y las señales con menor peso pues van a verse un poco atenuadas. También existe la estrategia de la solución sigma-delta, que es una reducción matemática de la influencia de los satélites que tienen con señales muy ruidosas. Eso está dado en los algoritmos normalmente de postprocesamiento. Dentro de los algoritmos de postprocesamiento, que son los algoritmos que se usan para obtener lo que conocemos como la ambigüedad, existen varios algoritmos. Está el algoritmo sigma, está el algoritmo omega, está el algoritmo lambda, eh, que ustedes van a poder explorar allí. No en todos los software. eh, Algunos software, por ejemplo, si no estoy mal, Leica Infinite trabaja bajo la estrategia Sigma o el algoritmo Sigma. Software como el CGO, el de CHC-NAV, tiene la posibilidad de seleccionar el algoritmo de solución de ambigüedades, que puede ser lambda u omega, y cada algoritmo lambda u omega te da unas características diferentes. Lo que debo decir es que en líneas base largas, por ejemplo, el CGO no me ha dado buenos resultados. Cuando tengo líneas base largas, líneas base por encima de los 50 kilómetros, no funciona también ese software. Pues en mi percepción personal, ¿cierto? En mi percepción no me ha dado buenos resultados. Por tal motivo no lo aconsejo como pues uno de los software a invertirle. Lo que pasa es que pues el software que te dan muchas veces es por el adquirir el equipo, ¿cierto? Los instrumentos de la marca. Y digamos, de hecho, nosotros en el programa tenemos unas licencias de ese software, eh, porque tenemos actualmente unos equipos de CHC y entonces miraremos el software. Yo les mostraré un flujo de trabajo eh, para el postprocesamiento en ese software como tal. Intentaremos mostrar otro software, incluido unos software como RTCalib y NetDiff, que, que veremos pues más adelante para el tema de postprocesamiento, que son software pues libres, ¿cierto? Código abierto y libres que, que pueden ser una muy buena solución a ciertos niveles digamos, de tolerancias en precisión, a ciertos niveles de objetivos de precisión, de uso viable, totalmente viable. Lo que pasa es que hay que tener un poquitico más de conocimiento y digamos, de entender que vamos a tener que hacer un trabajo pues más arduo. ¿Listo? En cuanto al estado del arte en esto, actualmente encuentras algunas innovaciones basadas en el aprendizaje de máquina, en el deep learning, aprendizaje profundo, donde se toman las señales y a partir de redes neuronales se analiza la forma de la onda y se detectan digamos, como unas estructuras específicas que hacen o que están asociadas a la existencia de la multitrayectoriedad. Y entonces, eso lo que hace es detectarlas y, digamos, excluir esos elementos a partir del resultado de la red neuronal antes de ir a calcularlos, ¿cierto? En cuanto a eso, ya hay varios artículos que utilizan redes neuronales convolucionales o el CNN. Muy interesante este tema, un tema un poco, digamos, de un buen nivel, un tema de un nivel alto, que pues normalmente se está trabajando en términos de proyectos de maestría y doctorados. ¿Listo? Que conozca aplicaciones comerciales que tengan este tipo de técnicas, la verdad no, la verdad no. Entonces, eso está asociado más a la investigación,
¿cierto? En temas de investigación y demás y procesamiento científico. Pero pues ya se está trabajando obviamente, la inteligencia artificial, el aprendizaje de máquina y todo eso está entrando en casi todos los ámbitos de la ciencia, ¿cierto? Bueno, en términos de la conclusión final, la precisión, hay una conclusión inicial y podríamos hablar de una inicial y una final, pero quiero que entendamos que la precisión o la calidad de las observaciones, fuera de que no la debo asumir, ¿cierto? No la debo asumir, debo evaluarlas, debo procesarla y garantizarla, ¿cierto? Y para eso es importante diagnosticar, es importante planear, es importante monitorear. Vamos a ver cuando estemos ya en la fase de diseño, todo lo que yo puedo hacer con intención de garantizar que mis señales estén, digamos, y mis resultados puedan cumplir unos objetivos de precisión claramente establecidos, ¿cierto? Entonces yo tengo que tener unos flujos de trabajo claros, una estructura de mi trabajo clara, unas listas de chequeo, toda una estructura de trabajo, vuelvo y repito, porque la precisión ahí es como el cuento, no es no es solo con el objetivo de que sí, voy a la deriva hombre, y que pase lo que tenga que pasar no se trata de eso, no se trata de, de dejárselo al azar, es evaluar la calidad de los datos, no es opcional, es el único método para garantizar el éxito de una misión operativa, ¿cierto? Esa reflexión también la tengo aquí en este elemento, pero ojo, con esto no quiero decir, porque a veces se malinterpreta la situación, en el sentido en que puede decir, no, es que eso hay que hacer una cantidad de cálculos y una cantidad de cosas. Entonces, lo que hemos venido haciendo en los procesos que hacemos para 643, el profesor dijo que eso está malo. No. Quiero que esto quede claro. Yo no estoy diciendo que la evaluación de calidad pues sea un requisito sine qua non para todos los tipos de trabajo, ni para todo lo que tienes que hacer. Eh, Llevarla con la última herramienta, es que yo necesito la última herramienta y voy a comprar entonces el Anubis porque es que sin el Anubis mis datos no van a lograr, no voy a lograr mis objetivos de precisión. No, en ningún momento estoy hablando de esto. Lo que pasa es que, como ya lo he dicho en varios espacios académicos, no es mejor topógrafo aquel que todo lo mide de la misma manera, eh, ni todo lo lleva a los extremos, ¿cierto? Nosotros no podemos ser ingenieros de extremos, es decir, o de los que hacen lo mínimo y extremadamente poco, y le dejan todo al azar para ver si mi Dios les da ahí el guiño y sale, ¿cierto? Y estamos reprocesando y estamos volviendo a campo una cantidad de veces. Ni tampoco es que para ir a hacer un posicionamiento para una actualización o estudio de cavidad de linderos, como bien la resolución lo tiene allí establecido, o dicho, que tengo una tolerancia de 7,5 cm, entonces me voy a ir a hacer realmente siempre un análisis de calidad, siempre un recorte de observaciones, o un enmascaramiento de las observaciones. No, pues hombre, no es el hecho, ¿cierto? Debemos ser pertinentes, debemos aprender a dosificar nuestros esfuerzos y también dado eso, pues darle al cliente la posibilidad de un abanico en términos de costos, ¿cierto? Porque, a ver, un postprocesamiento en el que usted tenga que hacer o emplear, ustedes lo van a ver, todo lo que vamos a tener que hacer aquí con ciertas observaciones para alcanzar ciertos, pues